¿Qué tal, queridos estudiantes? Les saluda el profesor Rubén Arbañín Rivadeneira, encargado de trabajar el curso de álgebra en este ciclo ordinario virtual 2019-1. En esta sesión vamos a desarrollar el capítulo correspondiente a logaritmos. Acá la idea es manejar propiedades, básicamente, ¿no? Para poder resolver tanto las ecuaciones o inecuaciones logarítmicas, así como también exponenciales, ¿no? Cabe precisar que algunas de las propiedades que se cumplen para logaritmos lo vamos a arrastrar para poder trabajar los problemas de ecuaciones o inecuaciones exponenciales. Entonces, en resumen, acá lo que importa de alguna manera es familiarizarnos con las propiedades que son las que verdaderamente nos van a ayudar o permitir, en todo caso, resolver los problemas. Listo, ¿no? Ya, vamos a empezar entonces ahora, en primer término, a dar una definición y rápidamente las propiedades que, como vuelvo a repetir, esas son las que nos van a ayudar muchísimo como una herramienta poderosa para poder resolver los problemas. El título es logaritmos. Acá nos interesa primero la definición, pero antes de ello vamos a ver acá lo siguiente. Entonces decimos acá lo siguiente, fíjate. El logaritmo de x en la base b es igual a i si y solo si b elevado a la i es igual a x. Ahora, sirva el momento también para poder de alguna manera recordar los elementos. B, por ejemplo, es la llamada base, que ahorita vamos a ver cuáles son las condiciones. X es el llamado número. El número en este caso tiene que ser mayor que 0. O sea, no existe el logaritmo de 0 y menos aún el logaritmo de un número negativo. X, llamado número, siempre tiene que ser mayor que 0. Y es el resultado que en este caso se le conoce como el logaritmo. Ejemplo, si yo tengo por decir el logaritmo de 8 en base 2, esto de acuerdo a la definición tiene que ser igual a 3, puesto que 2 elevado al cubo nos da 8, ¿no? En este caso 2 viene a ser la base, 8 es el número y 3 es el logaritmo. Otro ejemplo podríamos citar por acá, el logaritmo de, por ejemplo, 5, logaritmo de 125 en base 5. ¿Cuánto es esto? 3. ¿Por qué? No es nada más, aplicando la definición, 5 elevado al cubo me da 125. Y en este segundo ejemplo que estamos presentando, 5 es la base, 125 es el número y 3 es el llamado logaritmo. Entonces eso lo vamos a utilizar nosotros. Cuando digo aplico la definición del logaritmo, ya saben a qué nos estamos refiriendo. Lo otro es ver las propiedades. Pero antes me olvidaba, acá hay ciertas condiciones que establecer. Como por ejemplo, la base tiene que ser siempre mayor que 0 y diferente de 1. El número tiene que ser mayor que 0. X en este caso, ¿no? Y sí puede ser cualquier número real. Puede ser positivo, podría ser negativo inclusive. Entonces, eso es lo que tú tienes que tener en cuenta, sobre todo cuando tratas de resolver ecuaciones e inecuaciones que contengan logaritmo. Repito una vez más, la base tiene que ser mayor que 0 y diferente de 1. El número, que ya lo hemos definido los elementos de acá, tiene que ser mayor que 0 y el logaritmo sí puede ser cualquier número real. Entonces rápidamente veamos acá las propiedades. Veamos. Una primera propiedad es, por ejemplo, que el logaritmo de 1 en cualquier base, esto es 0. Se entiende que acá ya no voy a estar escribiendo las condiciones para la base y el número, porque ya le hemos dado desde un primer momento, ¿no? Entonces acá ya asumimos que b es mayor que 0 y b es diferente de 1, puesto que es base. Entonces, primera propiedad, el logaritmo de 1 en cualquier base, bajo las condiciones que hemos dado, siempre 0. Ejemplo, logaritmo de 5 en base 3, logaritmo, por ejemplo, de 1 en base 3, 0. Logaritmo de 1 en base 5, 0. Segunda propiedad, el logaritmo de un número en su propia base, este es igual a 1. Ejemplo, logaritmo de 5 en base 5, 1. Logaritmo de 7 en base 7, 1.
¿no? 2.3, tenemos acá la siguiente propiedad, el logaritmo de un producto, a ver, logaritmo de x por y en la base b. El logaritmo de un producto es suma de logaritmos, vale decir, sería el logaritmo de x en base b más el logaritmo de y en base b. Logaritmo de un producto es suma de logaritmos. Recuérdalo eso porque lo vamos a utilizar en la parte práctica, como repito. Esto va a ser nuestras armas poderosas que nosotros vamos a tener para poder resolver los problemas. Acá también tenemos otra propiedad, el logaritmo de este cociente, x sobre y en base b. Este es igual al logaritmo de x en base b menos el logaritmo de y en base b. Logaritmo de un cociente es diferencia de logaritmos. Por acá continuemos con las propiedades. 2.5. A ver, ¿qué otra propiedad tenemos? La llamada propiedad del sombrero. Logaritmo de x a la n en base b. La propiedad del sombrero, me van a escuchar decirlo, porque este exponente n baja como coeficiente. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría n logaritmo de x en la base b. Esto tiene su generalización, que lo vamos a escribir acá como propiedad 2.6. Ya no el número, sino también la base está elevada a exponentes. Pueden ser iguales o diferentes. Pongámonos en el contexto general. Logaritmo de x elevado a la m y la base está elevada a la n. Nótese, tanto el número como la base están elevados a exponentes m y n respectivamente. Entonces la propiedad dice que esto lo puedo escribir así. m sobre n logaritmo de x en la base b. Ojo, acá voy a subrayarlo. Este exponente m y n han salido y forman una fracción ahí, ¿no? 2.7, esa es la llamada regla del sombrero, ¿no? O propiedad del sombrero. ¿Qué otra propiedad tenemos acá? Puede ser esto, el logaritmo de x en la base b. Esto lo puedo escribir así, lo vamos a utilizar también. ¿Puedo invertir el logaritmo? Sí, pero se invierte el número con la base. Entonces, el logaritmo de b en base x. Por ejemplo, el logaritmo de 4 en base 3, ¿cómo lo escribo? Como 1 sobre el logaritmo de 3 en base 4. Se invierte, ¿no? Cuando tú inviertes el logaritmo, se invierte la base y el número. Eso da origen a la llamada regla de la cadena. A ver, por acá lo voy a presentar, 2.8. Por ejemplo, podría ser así. El logaritmo de, ponemos acá, z en base b por el logaritmo de y en base z por el logaritmo de x en base y. Observen, son productos, ¿ah? El primer factor es logaritmo de z en base b. El segundo factor es logaritmo de y en base z. El tercer factor es logaritmo de x en base y. Y este es igual, entonces, al logaritmo de x en la base b. Como regla práctica, podríamos decir entonces que acá, algo así como que el z y el logaritmo se van. Lo mismo, el y el logaritmo de y se van. Y lo que te queda es el logaritmo de x en base b, ¿no? Es la llamada regla de la cadena, así le llaman algunos. Por acá tenemos más propiedades. Veamos, a ver. 2.9. Podríamos llamar esto la propiedad de cambio de base. A veces es necesario cambiar de base, ¿Cómo vamos a cambiar de base? Observa acá lo siguiente. El logaritmo de x en la base b. Quiero cambiar de base. A ver, vamos a ver, ya que no sea b, por las condiciones del problema, me urge hacer un cambio de base. ¿Es posible? Sí. Y lo vas a cambiar de la siguiente manera. Vamos a suponer que quiere llevarlo a base n. Entonces sería logaritmo de x en la base n sobre el logaritmo de b en la base n. Ahí hemos cambiado. Ahora, está claro que yo puedo ir hacia la derecha, como si yo tengo la expresión que está a la derecha, puedo retornar al lado izquierdo, ¿no? Porque es una igualdad.
A es igual a B es lo mismo que decir B es igual a A. Entonces, eso me va a permitir cambiar de base, ¿no? Y a decir verdad, n puede ser cualquier base, puedo llevarlo a la base 2, puedo llevarlo a la base 3, ya eso depende del problema, cómo esté dado para saber o para poder darme cuenta hacia qué base me conviene llevarlo, ¿no? Una décima propiedad es b elevado al logaritmo de x en base b, esto finalmente es x. Otra propiedad también bastante usada. 2.11 es, por ejemplo, a elevado al logaritmo de c en base b. Esta propiedad dice que yo puedo alterar esto y puedo escribir así, c elevado al logaritmo de a en base b. Nótese ahí que el c y el a se han permutado. ¿Ah? El a pasó a ser c y el c bajó a ser a. Entonces, estas son las propiedades que todo estudiante en este nivel por lo menos debe conocer, debe familiarizarse, porque eso te va a ayudar precisamente para poder desarrollar tus problemitas. Ya lo vamos a ver que cuando mencione la propiedad del sombrero, ya sabemos que nos estamos refiriendo a la propiedad 2.5. Yo digo, voy a cambiar de base, me estoy refiriendo a la propiedad 2.9, ¿no? O aplicamos regla de la cadena. Entonces, esas propiedades ya las hemos explicado con detalle acá y que lo vamos a emplear en el desarrollo de los problemitas. Ahora bien, pasemos entonces a desarrollar los ejercicios que van a servir precisamente para poder afianzar los conocimientos. Entonces, el problema número 1 dice, la ecuación de la demanda para las mochilas que vende un comerciante está dada por, bueno, acá está la ecuación de demanda, 50x0 menos p igual a q. ¿Quién es x0? Ahí lo dice, x0 es la solución de esta ecuación. Es una ecuación logarítmica, como puedes poder ver ahí, ¿eh? Y q es el número de mochilas demandadas al precio unitario de p soles. Bueno, la idea en todo caso acá es, primero, para poder formar la ecuación de la demanda, necesitamos saber quién es x0, pero ahí claramente el problema dice que x0 es la solución de esa ecuación, entonces no tenemos otra alternativa que resolver esta ecuación. Paso 1, voy a aplicar la definición. Recuerda lo que dijimos en la teoría, ojo, para acá, para refrescar la memoria, dice que el logaritmo de x en base b es igual a i si y solo si b elevado a la i es igual a x. Eso es lo que voy a emplear acá, de manera muy recursiva. Atención, porque voy a obviar algunos pasos. Entonces acá, ese es el logaritmo de este corchete en base 3. Y este es igual a otro, o sea, 3 elevado al cuadrado tiene que darme todo este corchete, ¿verdad? Por definición. Paso 1, vamos por pasos. De la ecuación planteada, nos va a quedar así, aplicando la definición que está por acá. A ver, lo voy a colocar para poderlo referenciar, lo voy a colocar acá un asterisco celeste. Es la definición, en realidad, es la definición. Entonces, de asterisco celeste, aplicando la definición, nos quedaría entonces que 7 más el logaritmo en base 5 de 23 más el logaritmo en base x de 6 menos x, este es igual, por definición, sería 3 elevado al cuadrado, 9. Ahí está. Ahora de 7 pasa a restar y nos va a quedar lo siguiente, ¿correcto? Te va a quedar el logaritmo en base 5 de 23 más el logaritmo en base x de 6 menos x, y este es igual a, al pasar a restar acá sería 9 menos 7, 2. Una vez más aplicas asterisco celeste, definición. Entonces, 23 más el logaritmo en base x de 6 menos x es igual a 5 elevado al cuadrado sería 25. Estoy aplicando de manera recursiva la definición que está por ahí, ¿no? Ese 23 pasa a restar y nos quedaría entonces la siguiente ecuación. El logaritmo en base x de 6 menos x es igual a 25 menos 23, 2. Una vez más aplicamos la definición. Bueno, acá ya se entiende que el estudiante debe saber lo que nosotros hemos dado en la teoría. La base es x, por lo tanto, x tiene que ser mayor que 0 y diferente de 1. El número tiene que ser mayor que 0, o sea, 6 menos x tiene que ser mayor que 0. Son condiciones que el estudiante debe tener en cuenta para poder, de alguna manera, ya al final, al momento de hallar los valores de x que satisfacen la ecuación, debe considerar bajo esas condiciones. Entonces acá,
tendríamos lo siguiente. Una vez más, 6 menos x es x al cuadrado. Entonces acá tendríamos x al cuadrado es igual a 6 menos x. Pasando esto al primer miembro de la igualdad nos quedaría esto, ¿no es cierto? X cuadrado más x menos 6 igual a 0. Es una ecuación de segundo grado. No creo que de repente mayor dificultad. X, acá te queda 3 menos 2. 3 menos 2, ahí está 1. Bueno, entonces acá tenemos las soluciones. ¿Cuáles son las soluciones? Las soluciones son menos 2 y menos 3, ¿no? 2 o menos 3. Ahí están las soluciones. Pero ahí vienen precisamente las condiciones que te decía. X es base. Y al ser base tiene que ser mayor que 0. Entonces, inmediatamente el estudiante tiene que descartar esta posibilidad. No puede ser negativo. Descartamos esto. Recuerda que es base. Entonces, y el número también tiene que ser positivo. ¿Qué pasa si que vale 2? Te quedas 4 acá. Y esto también. Entonces, este es lo que yo estaba buscando. Esto es la solución del problema. Listo. Entonces, eso es lo que el problema le llama x sub 0. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver acá. Vamos a plantear. Primero, déjenme borrar esto. Entonces, espacio. Una vez que tiene la solución, eso el autor del problema le llama x sub 0. Luego, x sub 0 es igual a 2. Entonces, vamos a tener la ecuación de la demanda. ¿Cuál es? 50 por x sub 0 que vale 2 menos p es igual a... Ahí tenemos, ¿no? Entonces ahora, hay el ingreso para que se obtiene cuando el comerciante vende 60 mochilas. Entonces acá te quedaría lo siguiente, 100 P va a ser igual, despejando P sería 100 menos Q. Me interesa el ingreso está definido como precio por cantidad, ¿no? Entonces decimos acá, si Q es igual a 60, entonces Q es cantidad. Si se han vendido 60 mochilas, el precio es de 40. ¿No? Ahora, finalmente, como me piden ingreso, se sabe que ingreso está definido así. Ingreso. Precio por cantidad. Precio, ¿cuánto fue? 40 soles cada mochila. ¿Cuántas mochilas se vendieron? 60. ¿Cuál va a ser el ingreso? Bueno, está en soles. Esto sería 6 por 4, 24 seguido de 2 ceros. La respuesta la encontramos en la alternativa C. Fue clave entonces encontrar la solución de esa ecuación que está planteada por ahí. Obviamente que la solución tiene que estar dada con las condiciones que establece la ecuación logarítmica, ¿no? Entonces el ingreso resulta ser 2.400 soles. Pasemos al problema número 2. Dice, si el área de un cuadrado es, bueno, ahí me dan esa expresión, ¿no es cierto? Halle la medida del lado de dicho cuadrado. Entonces me dan el área y sabemos que el área de un cuadrado es el lado elevado al cuadrado. Bueno, vamos a tratar de simplificar esto para poder reemplazar. Por ejemplo, vamos como paso 1. Acá vamos a trabajar con propiedades. El área. 81, ¿cómo lo puedo escribir? Bueno, 81 lo puedo escribir como 3 elevado a la cuarta, 3 a la cuarta, 81, logaritmo de 2 en base 3, más, acá ¿qué tendríamos? 5 elevado al logaritmo de 100, pero 100 lo escribo así, 10 elevado al cuadrado, y en base 25 lo escribo 5 elevado al cuadrado. Nótese ahí, voy a aplicar propiedades, más 2. Acá nos quedaría raíz cuadrada de 3, lo puedo escribir así, 3 elevado a la 1 medio. Y todo esto elevado a la logaritmo de 4 en base 1 tercio. Pero 1 tercio, ¿cuánto es? 3 a la menos 1. 3 a la menos 1.
menos, por acá vamos a trabajar así. Acá trabajamos de esta manera, ¿eh? El logaritmo, ojo acá, voy a hacer una acotación por acá chiquitita, ¿eh? ¿Qué cosa es el logaritmo de 12 en base 3? Lo puedo ver así, logaritmo de 4 por 3 en base 3. Y esto me va a quedar el logaritmo de 4 en base 3 más el logaritmo de 3 en base 3. Esto por propiedad es 1. Entonces acá volvemos acá y nos quedaría logaritmo de 12 en base 3 sería logaritmo de 4 en base 3 más 1. O lo escribimos al revés para que evite confusión, ¿no? Esto lo podemos escribir también así. Esto es 1, entonces sería 1 más el logaritmo de 4 en base 3. Ese paréntesis es el logaritmo de 12 en base 3. Luego sigue menos, ojo acá, de ellos dos, logaritmo de estos dos de acá. Voy a trabajar estos de acá. Voy a ponerlo acá para aprovechar el espacio. Tenemos menos logaritmo de 5 en base 10 menos logaritmo de 2 en base 10. Acá puedo factorizar el signo y te quedaría logaritmo de 5 más logaritmo de 2. Pero por propiedad, la suma de los logaritmos viene de un producto. Entonces, esto sería menos el logaritmo de 5 por 2. Vale decir, menos el logaritmo de 10 en la base 10. ¿Y eso cuánto vale? 1. Cuando no se escribe la base, se entiende que estamos trabajando en base 10. ¿Correcto? Ahí, por ejemplo, no estamos escribiendo una base, se sobreentiende que es la base 10. Y habíamos hecho por propiedad que el logaritmo de un número en su propia base, eso es 1, pero hay un signo menos ahí. Entonces ya tendríamos acá lo siguiente. Entonces, menos, esto de acá me queda menos 1, y más el logaritmo de 4 en base 3. Hagamos las simplificaciones, a ver. Por acá, ¿qué nos quedaría? Esto es 3. Ojo acá, potencia y potencia, las potencias se multiplican y me quedaría logaritmo, aplicando la propiedad del sombrero, sería 2 elevado a la cuarta en base 3. Ya, he multiplicado potencia de potencia y he aplicado la llamada propiedad del sombrero. Acá lo mismo, más 5, también la propiedad extendida del sombrero, estos coeficientes van a formar un cociente, pero 2 entre 2 es 1, ya se va entonces, y nos quedaría el logaritmo de 10 en la base 5, más, por acá nos quedaría 2, esto se multiplica y a la vez sale por acá, ¿no es cierto? Entonces ahí nos quedaría 3 elevado a la logaritmo de 4 a la 1 medio, ¿qué sería raíz cuadrada de 4? 2 en base 3 a la menos 1. Por acá, nótese, haciendo los cálculos, que este menos logaritmo de 4 en base 3 con este de acá se van a ir. Vamos a simplificarlo acá de una vez, ¿eh? Esto con esto, chao. Y nos está quedando finalmente menos 1, menos 1, menos 2. Sigamos. Esto por propiedad es igual a 2 a la cuarta, 16. Acá nos quedaría ¿cuánto? 10. Estoy aplicando propiedades ahí, ¿eh? Revisa lo que nosotros hemos dado como propiedades. Acá, ¿qué nos quedaría? Esto sería, 1 medio salida para acá, menos 1 salida para acá, entonces acá nos quedaría, ojo, te va a quedar así, 3, 1 medio sale, menos 1 sale y sería menos 1 medio logaritmo de 4 en base 3. Menos 1 medio pasaría y lo escribo así, 3 elevado al logaritmo de 4 elevado a menos 1 medio en base 3. Entonces, este es 4 elevado a menos 1 medio.
Como exponente negativo se invierte la base y te queda algo así. Un medio. Finalmente un medio nos quería acá, ¿no es cierto? Haciendo los cálculos, más 2 que multiplica a un medio. Menos 2. Bueno, acá te queda 26, 24, 25. El área es igual a 25 centímetros cuadrados. 2, si el área es 25 centímetros cuadrados, el lado será 5 centímetros. Y ahí tenemos entonces la respuesta al problema número 2. La encontramos en la alternativa E. Clave entonces para la solución de este problema ha sido la aplicación de las diversas propiedades que en su momento ya han sido explicadas. Como te había mencionado, propiedad del sombrero, por ejemplo, una de ellas, es básicamente lo que hemos utilizado ahí, ¿no? El logaritmo de un producto es suma de logaritmos, no sé si hemos usado el logaritmo de un cociente, bueno. Lo cierto y real es que acá hemos empleado diversas propiedades. Pasemos al problema 3. El doctor Ruiz manifiesta que en nuestro organismo el nivel óptimo de pH se ha estimado entre 7.2 y 7.6. María, Juana, Lucía y Ana deciden realizarse el examen para determinar sus niveles de pH. Los resultados fueron de la siguiente manera. Bueno, como se puede observar ahí, los resultados de pH obtenidos están en función de A y B. Entonces la pregunta que nos hacemos, ¿quién es el A y B? Ahí está, ahí lo dice en líneas abajo. A es la menor solución y B es la mayor solución de esa ecuación. Determine quién o quiénes tienen un nivel de pH óptimo. Bueno, entonces hay que resolver esta ecuación para poder obtener el menor y la mayor solución. Por acá lo vamos a trabajar entonces. Por acá, para aprovechar este espacio, vamos con el paso número 1. A resolver esta ecuación. Nos quedaría algo así, por ejemplo. ¿Cómo lo podríamos abordar esto? Tratando de resolver esta ecuación, tenemos acá en el primer miembro de la igualdad 2 elevado al logaritmo en base 7 de esa expresión. Puede ser que apliquemos una propiedad que nosotros también hemos presentado en la teoría. Acá tenemos 2, por ejemplo, elevado al logaritmo en base 7 de x al cuadrado menos 5x más 129. Y esto es igual por propiedad 8 baja elevado al logaritmo de 5 en base 7. Ya, apliqué la propiedad. La última propiedad, recuerdo que hemos explicado la teoría. Sigamos. Esto es 2, esto queda igual, elevado al logaritmo de x al cuadrado menos 5x más 129 en base 7. Y esto es 2 al cubo, lo escribo así, 2 elevado al cubo, elevado todo esto al logaritmo de 5 en base 7. Potencia de potencia se multiplica, sería 2 elevado a la 3, logaritmo de 5 en base 7. Los exponentes se multiplican. Y aplicamos sombrero, esto subiría. Entonces, vamos a aplicar eso, sería 2 elevado al logaritmo de 5 elevado al cubo en base 7. He aplicado la propiedad que está explicada en líneas abajo. Entonces, esto se cancela. Bases iguales. Esto se va. Y nos quedaría lo siguiente. Logaritmo de x al cuadrado menos 5x más 129 en base 7. Este es igual al logaritmo de 5 al cubo es 125 en base 7. Cancelamos logaritmos en base 7, logaritmo en base 7. ¿Qué nos va a quedar? Lo siguiente. X al cuadrado menos 5x más 4 sería, ¿no? Más 4 igual a 0. Ya está. El 125 pasó a restar. Y acá me da que la solución son x igual a 1 o x igual a 4. Ahora el problema te habla de la menor y mayor solución.
Entonces, la menor solución es 1, la mayor solución es, en este caso, 4. A ver, dice acá, A es la menor solución. Entonces, concluimos por acá que A es igual a 1, mientras que B tiene que ser igual a 4. Ya tenemos los valores de A y de B. Ahora, con esos valores vamos a determinar los pH de cada uno de estos amigos. 2.1. Vamos a María. María es 6 más el logaritmo de A, que vale 1 en base 3. Este es 6 más 0, porque hemos dicho que el logaritmo de 1 en cualquier base 0. Este queda 6. Correcto. 2.2. La otra amiga es Juana. ¿Cuál es su pH? Sería 11 veces el logaritmo de B. ¿Cuánto vale B? 4 en base 8. Lo puedo escribir así. 11 veces el logaritmo de 4, que es 2 al cuadrado, en base 8, que es 2 elevado al cubo. Esto sería 11, aplicando la propiedad del sombrero generalizada, sería 2 tercios, logaritmo de 2 en base 2. Pero sabemos que el logaritmo de un número en su propia base es 1, entonces sería 22 tercios. Que esto es 7 puntos y algo más, ¿no? 7 puntos y algo más. Bueno, 2.3. La otra amiga, ¿quién es? Lucía. ¿Cuál es su pH? Ahí está dado. B menos A. ¿Quién es B? 4 menos 1. 4 menos 1. B menos A. Logaritmo de 32 en base 4. Te queda 3, ¿no es cierto? 3 logaritmo de 2 a la quinta en base 2 al cuadrado. Una vez más, aplicando la propiedad anterior, sería pues 3 que multiplica 5 medios. Logaritmo de 2 en base 2. Eso es 1. El último factor es 1. Te quedaría 15 medios, que es 7,5. Y por último, 2.4. La última amiga es Ana. Veamos cómo está su pH de Ana. Es el logaritmo de B. B, ¿cuánto vale? 4. En base, 4. Esto es igual a 1. Entonces nos preguntan, determine quién o quiénes tienen un nivel de pH óptimo. Y líneas arriba nos decían que el nivel óptimo de pH se estima entre 7.2 y 7.6. Y entonces María no, porque tiene 6. Ana no, porque tiene 1. Entonces tendrán que ser precisamente entre Juana y Lucía, que están dentro de ese intervalo, el cual es considerado un pH óptimo, entre 7.2 y 7.6, ¿no? La respuesta en todo caso la encontramos acá en la alternativa A. La idea en todo caso es resolver la ecuación para encontrar el menor y la mayor solución, ¿no es cierto? Vamos con el problema 4. Dice, la profesora Sofía está de cumpleaños, pero sus estudiantes no saben cuántos años cumple. Todo lo que ella dice es que su edad es igual al producto de las soluciones de esta ecuación logarítmica. Acá vamos a aplicar una propiedad que también la hemos visto en la parte teórica. Quiero invertir. Ah, bueno, claro, había una propiedad que dice que si se invierte el logaritmo, se invierte la base y el número. Entonces vamos a ver esto. Paso 1, 1 sobre el logaritmo de x en base 2. Nótese que se ha invertido. Acá 2 era el número, acá pasó a ser base. Lo mismo. Este es 1 sobre el logaritmo de x sobre 16 en base 2. Esto es 1 sobre el logaritmo de x sobre 64 en base 2. Hemos invertido, Ya está. Bueno, acá se multiplica, entonces esto pasa para acá, esto pasa para allá y nos quedaría algo así como el logaritmo de x en base 2 por el logaritmo de x sobre 16 en base 2. Este es igual
al logaritmo de x sobre 64 en base 2. Esto es, lo puedo escribir así, ¿no? Logaritmo de x en base 2, voy a abrir un corchete por acá. El logaritmo de x en base 2 menos el logaritmo de 16 en base 2. Ahí está. ¿Correcto? Porque el logaritmo de un cociente es diferencia de logaritmo. Lo mismo aplicas acá. En el segundo miembro de la igualdad te quedaría el logaritmo de x en base 2 menos el logaritmo de 64 en base 2. Bueno, pues acá tendríamos lo siguiente, ¿no? Logaritmo de x en base 2 por el logaritmo de x en base 2 menos, esto por definición sería 4, porque 2 a la cuarta es 16. Esto es 6, porque 2 a la 6 es 64, te queda menos 6 más el logaritmo de x en base 2. Bueno, acá multiplicamos y nos va a quedar lo siguiente, ¿eh? Acá multiplicamos y nos va a quedar el logaritmo, vamos a poner sea, a para mí va a ser un cambio de variable, ¿eh? Por un tema de comodidad, logaritmo de x en base 2 es a. Entonces, ¿cómo nos quedaría acá? Este es a por a cuadrado. A cuadrado. Acá te queda menos 4a, menos 5a, ¿correcto? Ya hace, recuerda que este es a. Nos quedaría entonces menos 5a más 6 igual a 0. Es una ecuación en la cual se ha hecho un cambio de variable por un tema de comodidad. Entonces ahí que resolviendo esto sería que a toma dos valores. A toma dos valores. A vale 2 o A vale 3. Pero recuerda quién era A. A está acá. Si A vale 2, entonces reemplazando acá te quedaría que X es igual a 4. Si A vale 3, sería X vale 8. Ahí está. Ahora sí ya tenemos la solución de esa ecuación. Y la profesora decía que su edad venía dada precisamente por el producto de las soluciones. Entonces, por lo tanto, punto número 2, la edad de la profesora será 4 por 8. Producto de los soluciones, 32 años. Y eso lo encontramos en la alternativa B. Pasemos al problema número 5. ¿Qué nos dice el problema 5? A ver. El número de bacterias B mayúscula o B labial presentes en el cuerpo de Lucía a los D días de administrado un antibiótico está dado por, bueno, acá está la ecuación que está modelando precisamente el número de bacterias que se encuentran presentes en el cuerpo de Lucía a los D días de haber administrado un determinado medicamento o antibiótico, donde el conjunto de solución de esta inecuación es de la forma A, B. Eso me va a permitir hallar A y B, A minúsculo y B minúsculo. ¿En cuántos días no hay bacterias? O sea, ¿en cuánto hay que hallar D cuando B es igual a 0? Porque B está representando el número de bacterias que hay en el cuerpo. Si dicen que no debe haber bacterias, B vale 0. B mayúscula. Entonces, primero habría que encontrar A y B. A y B. Pero para eso voy a tener que resolver esta inecuación que está por acá. Entonces, paso 1. Vamos por partes, ¿eh? Paso 1. Hallemos A y B minúsculas. Vamos a poner por acá. Hallemos A y B. Entonces, ya hemos dicho que cuando no se escribe la base es porque estamos trabajando en base 10. ¿Correcto? Acá tenemos una inecuación. Ojo, esta inecuación que está planteada por acá, vamos a tener que resolverla. Tenemos el logaritmo en base 10, no escribo la base, nótese, menos el logaritmo de x en la base 10, este menor que 0. A resolver esta inecuación. Bueno, las inecuaciones como recomendación, hay que sí tener bastante cuidado ahí porque recuerda que cuando hablamos de base, en logaritmos, la base tiene que ser mayor que 0 y diferente de 1. Y vamos a tener lo siguiente. Yo sugiero que trates en lo posible de expresar ambos miembros de la desigualdad como logaritmos que tengan la misma base. A ver, me explico. Acá tiene base 10, ¿verdad? Entonces, esto lo puedo escribir así. Logaritmo, no se escribe la base, ya se sobreentiende que está en base 10. Logaritmo de x es menor que
0. A ver, entonces el logaritmo de 1 en base 10. Así lo puedo escribir. La recomendación es que en ambos miembros de la desigualdad, porque ya no son ecuaciones, ahora son inecuaciones, aparezcan los logaritmos pero que contengan la misma base. Yo sé que el logaritmo de 1 en cualquier base es 0, ya, entonces el logaritmo de 1 en base 10. Profesor, ¿y puedo escribir el logaritmo de 1 en base 5? Sí, en realidad en cualquier base. Lo que pasa es que acá te interesa que ambos tengan la misma base. ¿Por qué? Porque si la base es mayor que 1, en este caso 10, que es mayor que 1, la propiedad dice que esto se cancela. Cancelas. Y no pasa nada. Cuando la base es mayor que 1, cancelas. Y nos va a quedar algo así, ¿no? Ojo, te va a quedar 2 menos el logaritmo de x menor que 1. Esto nos va a quedar así. Pásalo para acá. Arreglando te queda 1 menor que el logaritmo de x. Así nos está quedando. Bueno, ¿qué más tendríamos acá? Desarrollando esto, nos quedaría que, nuevamente, esto lo puedo escribir así, logaritmo de 10 en base 10, que ese es 1, menor que el logaritmo de x en base 10. Ojo, observa acá, este 1 es decir, logaritmo de 10 en base 10. Puedes escribirlo como logaritmo de 3 en base 3, logaritmo de 5 en base 5, logaritmo de 7 en base 7, pero me conviene la misma base. Así que lo dejo así, logaritmo de 10 en base 10. Cancelas. Acá nos quedaría que x es mayor que 10. O 10 es menor que x, es lo mismo, ¿no? X es mayor que 10. 1 romano. Muy bien. Por acá tendríamos lo siguiente. Las restricciones. ¿Qué hemos dicho acá? Este es un número. 2 menos el logaritmo de x es un número y esto tiene que ser mayor que 0. Y además, esto también es un número. X tiene que ser mayor que 0. Esto pasándolo para acá nos quedaría así, ¿no? Que el logaritmo de x es menor que 2. O 2 es mayor que el logaritmo, que es lo mismo, ¿no? Y x mayor que 0. Bueno, recuerda que está en base 10. Está en base 10. Entonces acá nuevamente lo escribimos. Logaritmo de 10 en base 10. Aplicamos la propiedad del sombrero y nos quedaría acá el logaritmo de x en base 10 es menor que el logaritmo de 100 en base 10. ¿Por qué? Porque 10 al cuadrado es 100. Aplicando definición. Cancelas y acá te queda que x es menor que 100. Y a su vez x tiene que ser mayor que 0. Entonces tendríamos acá lo siguiente. Intersectando, porque son las condiciones para que esa inecuación esté bien formulada, tenemos que de 1 y 2 nos quedaría que, por un lado, x tiene que ser mayor que 10, pero menor que 100. X tiene que ser mayor que 10, pero menor que 100. Ahora bien, dicho en otras palabras, el conjunto solución sería el intervalo abierto que va desde 10 hasta 100. Eso me va a permitir hallar quién es A y B, porque ahí me lo dan en el conjunto de solución. Luego, A es 10, mientras que B es 100. Ya tenemos los valores de A y de B. Una vez que hemos encontrado eso, vamos a reemplazar acá en la ecuación. Tracemos una línea divisoria por acá y decimos acá lo siguiente. Vamos a reemplazar. Lo que queremos es que ya no haya bacterias en el organismo, en el cuerpo. Por tanto, B tiene que ser 0, ¿no? B tiene que ser 0. Y lo que queremos hallar cuántos días deben transcurrir. Ya. B 0. 3 o 2, perdón, ¿no? La ecuación la dan. La ecuación es B mayúscula es igual a B por A elevado a la menos 0,1D. Menos, por acá abro paréntesis, es el logaritmo de 22 sobre el logaritmo de 2 menos el logaritmo de 11 en base 2. Bueno, como estamos interesados en que B, que es el número de bacterias, sea 0, porque dice que ya dice en cuántos días no hay bacterias, o sea, ya no debe tener bacterias el cuerpo. Por lo tanto, B tiene que ser 0. 0.
igual a B minúscula es 100, ya reemplazando. A es 10 elevado a la menos 0,1D menos, acá hacemos lo que nosotros le conocemos como cambio de base, ¿te acuerdas cuando en su momento dijimos? Esto podría significar acá lo siguiente: logaritmo de 22 en base 2 menos el logaritmo de 11 en base 2. Acá se aplica, acá voy a poner una flechita para indicar que acá estás aplicando una propiedad. Ojo, la propiedad de cambio de base. Ahí está. Observen. Ahora, ahí también el logaritmo de 22 lo voy a escribir como 22 como 11 por 2. Ahí no voy a escribir por un tema de espacio, pero es logaritmo de 11 por 2 en base 2. Pero él sabe que el logaritmo de un producto es suma de logaritmos, sería logaritmo de 11 más logaritmo de 2. Entonces va a cancelar ahí, ¿no es cierto? Ahora bien, acá nos queda 0 igual a 100 por 10 elevado a la menos 0,1D. Acá lo que te decía, esto es 11 por 2. Logaritmo de 11 más 2 se va a cancelar, te quedaría menos. Acá nos quedaría el logaritmo 11 por 2 sería 2 en base 2, que ese es 1. Logaritmo de un número en su propia base es 1. Entonces, acá te queda menos 1, lo pasas al primer miembro de la igualdad, te quedaría 1. Nótese que acá te queda 1, porque el logaritmo de un número en su propia base es 1. Pero como está con signo negativo, al pasarlo por acá nos queda 1. Y nos va a quedar 100, que multiplica a 10 elevado a la menos 0,1D. Bueno, este 100 baja a dividir, te quedaría 10 a la menos 2, porque es 1 sobre 100, que es lo mismo que 10 a la menos 2. Este es igual a 10 elevado a la menos 0,1D. Bases iguales, exponentes iguales, entonces nos quedaría entonces acá lo siguiente, que menos 2 es igual a menos 0,1D. Los signos se van, este es un décimo, D tiene que ser igual a 20. ¿Cuántos días deben transcurrir después de haber tomado el medicamento para que ya no existan bacterias en el cuerpo? Deberían transcurrir 20 días. Esta respuesta la encontramos en la alternativa E. Pasemos al problema 6. Nos dice, el intervalo cerrado m, n es el conjunto solución de esta inecuación. Determine el menor valor entero positivo de A en la otra inecuación. Es una inecuación exponencial en este caso, ¿no? Bueno, vamos por partes, ¿eh? La idea es resolver esta inecuación para hallar m y n. Una vez que tenemos m y n, reemplazamos acá y ya se trata de resolver una inecuación exponencial. Veamos por partes acá. Paso número 1. Muy bien, entonces acá x menos 1 es el número ya. X menos 1 por teoría tiene que ser mayor que 0. Y luego también este paréntesis se convierte en el número de ese otro logaritmo, que también tiene que ser mayor que 0. Logaritmo en base medio de x menos 1, esto tiene que ser mayor que 0. Definición del logaritmo, ¿no? El número tiene que ser mayor que 0, la base tiene que ser mayor que 0 y diferente de 1. Tratando de resolver esto, ojo, acá voy a obviar algunos pasos, x mayor que 1, para que no haga muy extenso esto, y acá, recuerda lo que te habíamos dicho, ¿no? 0 lo puedo escribir como logaritmo de 1 en cualquier base. Entonces esto, ojo, para ahorrar espacio ahí lo escribo así, mire, ¿qué es lo que voy a hacer acá? X menos 1 en base 1 medio, mayor que el logaritmo de 1 en base 1 medio. Recuerda que el logaritmo de 1 en cualquier base es 0. Es lo que estoy diciendo ahí, pero no lo hago acá por tema de espacio. Entonces tú haces esto, cancelas esto y te queda que x menos 1 es mayor que 1. En buena cuenta, x es mayor que 2, ¿no? X, pero la base es mayor que 0, pero menor que 1, porque es un medio. Entonces cancela así, pero acá hay una acotación. Vamos a ponerlo con otro color. Acá, cuando la base está entre 0 y 1, como en este caso un medio, sí se puede cancelar, pero la desigualdad cambia. Entonces acá nos diría que x es menor que 2. De esto
Ojo, nos quería que x es menor que 2. Siempre, como ves ahí, hay que procurar que las bases sean iguales para poderlas cancelar. Pero la recomendación es, si la base es mayor que 1, cancelas y la desigualdad queda igual. Si fuera mayor que 1, pero si está entre 0 y 1, cancelas también, pero la desigualdad cambia, como en este caso. Entonces ahí tendríamos que, interceptando esto, mayores que 1, pero menores que 2, sería que x pertenece al intervalo que va desde 1 hasta 2. Llámale 1 romano a esto. 2. Entonces trabajemos acá, ¿Qué podríamos hacer acá? Logaritmo de 1 en base 2. Ya sabemos que el logaritmo de 1 en cualquier base 0 menor o igual que el logaritmo de toda esta expresión, este paréntesis, logaritmo de x menos 1 en base 1 medio es menor o igual que 1, pero 1 lo escribo así, logaritmo de 2 en base 2. El logaritmo de un número en su propia base siempre es 1. Ahora, observen la base ahí. A diferencia del problema anterior, la base es 2, la base es 2 y la base es 2. Como la base es 2 y 2 es mayor que 1, puedo cancelar y no pasa nada. Acá, observen. Voy a cancelar y no va a pasar nada. Cancelo el logaritmo y cancelo el logaritmo. Y nos va a quedar lo siguiente. 1 menor o igual que el logaritmo de x menos 1 en base 1 medio menor o igual que 2. Ya cancelé el logaritmo, nótese ahí. Entonces, vamos a tener que trabajar esta inecuación también, pero bajo el mismo argumento, la misma filosofía de trabajo. Traten lo posible de que todos tengan logaritmo en la misma base. Entonces, esto lo escribo así. 1, ¿cómo lo escribo? Lo puedo escribir así. Logaritmo de 1 medio en base 1 medio. Ese es 1. Menor o igual que el logaritmo de x menos 1 en base 1 medio. Menor o igual. 2, ¿cómo lo puedo escribir? Logaritmo de 1 cuarto en base 1 medio. Ya que 1 medio elevado al cuadrado me da 1 cuarto. ¿Qué ganamos con eso? Que todos tengan la misma base. Muy bien. Entonces, si todos tienen la misma base, esto se va a cancelar. Pero, esto se va, logaritmo de 1 medio, logaritmo de 1 medio. Pero como la base está entre 0 y 1, ¿qué dijimos? Porque 1 medio está entre 0 y 1. Entonces, ¿puedo cancelar? Sí, pero la desigualdad cambia, ¿no? Entonces, vamos a borrar esto para que nos genere un poco de espacio y poder seguir trabajando. Y entonces, al cancelar acá, se puede, sí, precisamente por eso es que has hecho que las bases sean iguales, para poderlo cancelar. Entonces, pero, acá la figura es la siguiente, que la desigualdad va a cambiar. Y acá lo voy a poner con otro color para que tengas en cuenta por qué cambió, porque la base está entre 0 y 1. Entonces, acá sería mayor o igual, por acá tendríamos x menos 1, y por acá tendríamos 1 cuarto. Así. Sumándole 1, acá te quería 2 medios, 3 medios, y por acá te quería 5 cuartos, ¿no? Entonces acá nos quedaría que x, ya escribiéndolo como intervalo, ojo, nos quedaría que x pertenece al intervalo que va desde 5 cuartos hasta 3 medios. A esto llamémosle 2. Ahora, el conjunto solución de esa inecuación es la intersección de 1 con 2. Finalmente, 3. Vamos a hallar el conjunto solución y eso lo obtenemos como consecuencia de 1 con 2. 5 como cuarto es 1 punto tanto, 3 medios es 1.5. Entonces la intersección nos da que el conjunto solución es este intervalo, 5 cuartos hasta 3 medios. Según el problema, el conjunto solución, lo pongo con amarillo porque es el dato, el intervalo m, n. De ahí se obtiene el valor de m, que vale 5 cuartos. Entonces ponemos por acá, luego m es 5 cuartos, mientras que n es igual a 3 medios. Ya tenemos lo de m y n, ahora sí reemplazamos en la ecuación. Ahora, paso 4 por acá. Habiendo encontrado los valores de m y n, por acá vamos a considerar, veamos,
Entonces acá voy a poner asterisco para referenciarlo. En asterisco voy a poner acá. Se entiende que voy a reemplazar en esta expresión. M es 5 cuartos. Sobre N, que es 3 medios. Todo esto elevado a la A menos 3 mayor que 1. ¿Qué nos va a quedar acá? Bueno, 5 por 2, 10, 4 por 3, 12, 10 doceavos, ¿no? Sacando a mitad sería 5 sextos. Elevado a la A menos 3. Este es mayor que 1. ¿Cómo puedo escribir 1? 5 sextos elevado a la 0. Todo número elevado a la 0 siempre es 1. 5 sextos es 0 punto y algo más. Acá también. Bases iguales se van a ir, pero cuidado, cuidado, mucho cuidado. Base 5 sextos, acá. Como la base está entre 0 y 1, porque 5 sextos es 0 punto y algo, entonces acá nos queda que A menos 3 ya no va a ser mayor. Vamos a cambiar el signo, ya ahora será menor que 0. A es menor que 3. Correcto. A tiene que ser. Entonces la pregunta es, determine el menor valor entero positivo que toma A. El menor, si los A son menores que 3, el menor valor entero positivo será pues 1, ¿no? Esa es la respuesta al problema. El menor valor entero positivo de A resulta ser igual a 1. Acá tenemos entonces la respuesta y eso lo encontramos precisamente en la alternativa D. Veamos el problema 7. Determine el conjunto solución de esta inecuación. Acá tenemos una ecuación, observen ahí, y hay que tener en cuenta acá las condiciones para que esa inecuación esté bien planteada, ¿correcto? Bueno, en primer término, vamos por pasos, ¿eh? Primero, el número 1 menos x es mayor que 0. Y luego la base, 2x menos 1 también tiene que ser mayor que 0. ¿Qué más? En el otro logaritmo, 5x menos 3 tiene que ser mayor que 0. También en la base, dicho sea de paso, ¿no es cierto? Y la base 2x menos 1 diferente de 1. Y la base 5x menos 3 diferente de 1. Las condiciones para que esos logaritmos estén bien definidos. Números mayor que 0, base mayor que 0 diferente de 1. Entonces acá nos quedaría lo siguiente, trabajando esto nos quedaría que x, bueno acá te queda que 1 es mayor que x, acá x mayor que 1 medio, x mayor que 3 quintos, x diferente de 2 tercios, x diferente de 4 quintos, ¿no? Entonces ya trabajando eso nos quedaría que x pertenece al siguiente intervalo, 3 quintos, 1, y le quitamos 4 quintos que está ahí, pues, ¿no? El otro valor si no está. Porque el otro sería 2, 1. 1 no está porque es intervalo abierto. No tenemos necesidad de quitar. Ahora, con respecto a la base es 2x menos 1, ¿no? 2x menos 1. Pertenece, si x pertenece a eso, entonces la base 2x menos 1 pertenece al intervalo 1 quinto, 1 menos 3 quintos. Con respecto a la base. Ahora sí, trabajamos acá la inecuación planteada. Tendríamos acá lo siguiente. Logaritmo de 1 menos x en base 2x menos 1. Esto es mayor que. Este logaritmo de un número en super base es 1 multiplicado por 2, 2. Y desarrollamos acá. Ojo, la base, quiero ver cómo es la base. La base está entre 0 y 1, ¿no? Está entre 0 y 1, porque recuerda que para poder analizar inecuaciones tienes que averiguar cómo es la base. Pues no se trata de cancelar por cancelar. Entonces acá logramos ver que, voy a poner el check azul acá. En este check azul ha logrado ver que la base está entre 1 quinto y 1, o sea, es menor que 1. Bueno, entonces eso lo puedo escribir así. Entonces acá, esto lo puedo escribir como el logaritmo de 1 menos x en base 2x menos 1 mayor que
Esto lo puedo escribir 2 logaritmo de 2x menos 1 en base 2x menos 1. Así lo escribo. Este 2 por la llamada propiedad del sombrero, esto subiría acá como exponente. Recuerda, ¿eh? Y voy a cancelar logaritmo. Pero para cancelar logaritmo necesito saber cómo es la base. Bueno, acá cancelo logaritmo. Nótese, cancelo logaritmo. Pero como la base, ahí está en el check azul, está entre 0 y 1, va a cambiar la desigualdad. Entonces nos quedaría así. 1 menos x, voy a poner otro color acá, va a ser ya no mayor, sino menor que en este caso 2x menos 1 elevado al cuadrado. Ya está. A desarrollar esto. Desarrollando esto nos quedaría que x por 4x menos 3 es mayor que 0. Intersectando 1 con 2, ojo, 1 con 2, a esto llámale 1, ya esto llámale 2, obviamente hay que encontrar conjunto de solución, es 3, intersectando 1 con 2, vamos a encontrar el conjunto solución. Y en este caso, nuestro conjunto solución viene dado por el intervalo que va desde 3/4 hasta 1 menos 4/5. Ese es el resultado de intersectar 1 con 2. 1 está dado por acá, 2 es lo que sale de la inecuación. Para eso, como repito, un paso clave es averiguar cómo es la base. No podríamos cometer la ligereza no tendríamos de cometer la ligereza de cancelar si antes no sé cómo es la base. Por eso es que en el check celeste, así le he puesto yo, averiguo cómo es la base. Muy bien. Entonces, el conjunto de solución para este problema lo encontramos en la alternativa D. Hay que tener bastante cuidado entonces cuando tengamos inecuaciones, porque va a depender mucho al momento de cancelar. Si la base, recuerda esto, si la base es mayor que 1, cancelas y no pasa nada. Pero si fuera menor que 1, ahí sí cancelas y la desigualdad cambia. Entramos al problema número 8. Dice, José es un atleta olímpico quien se ha suministrado 250 miligramos de un fármaco para el dolor muscular. La relación que existe entre el tiempo t transcurrido en horas desde que se aplicó el fármaco y la cantidad de miligramos m mayúscula que aún se encuentra en su sangre está expresado por esta expresión. Después de cuántas horas, t, de haber suministrado el fármaco le quedan solo 5 miligramos en la sangre. Considere el logaritmo de 1 sobre 50, 3,9, bueno, menos 3,9, ¿no? M mayúscula es la cantidad de miligramos, T es tiempo. Bueno, a reemplazar los valores que se obtienen por acá, definitivamente. Entonces, es un problema en el cual digo lo siguiente. Para T igual a 0, ¿no? Porque dice, la relación que existe entre el tiempo transcurrido en horas desde que se aplicó el fármaco y la cantidad de miligramos que aún se encuentra en su sangre está expresada por el siguiente. Después de cuántas horas le queda solo 5 miligramos. Bueno, entonces, inicialmente, ¿cuánto tenía? Para t igual a 0. Decimos acá. Para t igual a 0. Quiero saber, ¿eh? Entonces reemplazamos acá, nos queda que m mayúscula evaluado en 0 va a ser igual a m sub 0 por e elevado a la menos 0,6 por 0. T vale 0. Pero cuando multiplicas acá te queda 0 y e elevado a 0 te queda 1. Entonces nos quedaría que m sub 0, se hace una 250. Este es igual a 250, ¿no? Esto de acá es 250. Conclusión. M sub 0, ojo, M sub 0 es igual a 250. Listo. Eso es lo que estaba inicialmente. Cuando se aplicó en el instante t igual a 0, está. Es la cantidad M sub 0, la constante. Entonces luego la ecuación va a quedar representada o modelada de la siguiente manera. M sub 0 es 250 por e elevado a la menos 0,6t. Esa es la ecuación, digamos, ¿no? En el instante t igual a 0, él tenía 250 miligramos del fármaco en su sangre, digamos, ¿no? En el instante t igual a 0. Ahora,
hacemos lo siguiente. Después de cuántas horas de haberse suministrado el fármaco le queda solo 5 miligramos en la sangre. Ya, hacemos, como M mayúscula está representando la cantidad de miligramos que hay en la sangre, el M de T igual a 5. Y necesito saber cuánto es T cuando M evaluado en T es 5. Entonces reemplacemos acá. 5 va a ser igual a 250 por E elevado a la menos 0,6T. Simplifico, quinta 1, quinta 50, ¿no? Entonces me quedaría acá haciendo las simplificaciones del caso. Quinta 1, quinta 50, esto es igual a E elevado a la menos 0,6T. Entonces acá aplicamos logaritmo, ¿no? Logaritmo en base E. Y acá te dan como dato, como condición, que el logaritmo natural de 1 sobre 50 es tanto. Bueno, entonces acá voy a aplicar. Aplicamos en ambos miembros de la igualdad, ojo, 1 sobre 50 en este caso. ¿Y por qué aplicamos logaritmo natural? Bueno, básicamente porque acá está hablando de la base E. Si esta base fuera 3, sugerimos aplicar logaritmo en base 3. Si este número fuera 7, aplica logaritmo en base 7 para que mediante una propiedad se pueda cancelar. Entonces acá te queda logaritmo natural de E elevado a la menos 0,6T. Ya está. Esto es dato. Ojo, voy a ponerlo con amarillo porque esto es dato. Ahí te lo da el problema como condición. Consideres, sugerencia. Logaritmo de 1 sobre 50 es menos, este es dato, ¿eh? Entonces, haciendo los cálculos respectivos, te quedaría menos 3,9 es igual a. Por la propiedad del sombrero, este exponente bajaría. Y nos quedaría menos 0,6T. Los signos se van, calculas T y resulta que al hacer la división nos quedaría que T es igual a 6,5 horas, definitivamente, ¿no? Ante la pregunta, después de cuántas horas de haberse suministrado el fármaco, le quedaría solo 5 miligramos en la sangre. La respuesta la encontramos en la alternativa E. Por acá le dejo, estimados estudiantes, las claves de los ejercicios propuestos. 1, D, 2, D, 3, E, 4, A, 5C, 6A, 7A y 8D. Llegó la hora de despedirnos, no sin antes hacer la recomendación que si tienen alguna pregunta o alguna duda o inquietud, háganla saber precisamente para poder responder de manera inmediata. Hasta pronto.